cree que el guevarismo como acción política, con esto vamos a terminar, yo creo, cree que el guevarismo como acción política fue dañino para la izquierda latinoamericana. Sí. Lo pensaba el otro día. Mira, mi generación fue la generación que estaba destinada a la revolución, la mía y las anteriores, ¿no? Los que hoy tenemos 60 y muchos, 70 y muchos. Los del 68, los del Caracazo, los de las distintas convulsiones políticas que se dieron, en gran medida debidas a la situación económica y social de América Latina y en parte debidas a la intervención soviética como parte de la Guerra Fría. Pero nuestra generación se preparó políticamente para la revolución, para la toma del poder y nada más. Yo recuerdo que se hablaba mucho de la teoría de la toma del poder, de la destrucción del capitalismo, de la socialización de los medios de producción cuando se tomara el poder, del establecimiento de estados laicos cuando se tomara el poder y nada más. O sea, se nos dijo, se nos contó que lo importante era tomar el poder, no lo que hacías cuando lo tenías. Y cuando alguien estudiaba, por ejemplo, economía, no para hacer la revolución, sino para mejorar las condiciones de vida de los más pobres, era un reaccionario. Es decir, era un contrarrevolucionario. De hecho, las acciones en favor de los trabajadores eran contrarrevolucionarias. Te voy a explicar por qué. Digamos que tú hacías una huelga de una fábrica para que les aumentaran los sueldos porque eran bajísimos y les pagaran horas extras porque no se las estaban pagando. Los obligaban a hacer horas extras que no se registraban y no se les pagaban. Haces una huelga. ¿Cuál es el objetivo de la huelga? Según yo, si los trabajadores se van a la huelga es para tener mejores salarios, para que les paguen las horas extras. Pero según mis compañeros de los partidos marxistas, la huelga era una forma de agudizar las contradicciones interiores del sistema de modo tal que se consiguiera la conciencia proletaria lo suficientemente desarrollada para tomar las armas y emprender el derrocamiento del actual sistema capitalista, instaurando el comunismo salvador. ¿Qué quiere decir esto? Que si los huelguistas alcanzaban el éxito en sus objetivos, la revolución perdía. Es decir, los trabajadores conseguían mejores sueldos, iban a vivir mejor, iban a estar más tranquilos, iban a estar más a gusto en su trabajo y entonces ya no iban a estar tan interesados en hacer la revolución. Y esto lo que hacía era disminuir las condiciones objetivas para la revolución. Las condiciones objetivas eran el hambre, la explotación, la desesperación, el maltrato, y las condiciones subjetivas eran la parte ideológica de la que se encargaban los agitadores de la izquierda marxista de hacer constantemente entre los trabajadores, entre los campesinos, entre los que más necesitaban justicia en todo el mundo. Entonces no podías mejorar la vida de los pobres, porque al mejorar la vida de los pobres destruías la posibilidad o disminuías la posibilidad de que ocurriera la salvífica revolución, que era la única manera de que las cosas iban a mejorar en América Latina. Entonces eras un reaccionario, un burgués y un contrarrevolucionario. El trabajo de cualquier marxista serio era agudizar las contradicciones para precipitar la toma revolucionaria del poder. Y en eso se quedaron generaciones enteras. Yo he hablado con gente de mi edad, por ejemplo, de Argentina, de Chile, y comentábamos cuánta gente además se fue a la guerrilla, murió, fue torturada, y cómo sería bueno tenerlos hoy, en las luchas que hacen falta hoy, ¿no? Se entregaron la vida por la causa y para nada, que eso es lo más triste, ¿no? Pero hay otro punto, que es básicamente a lo que vas tú.
Nadie les enseñó qué hacer cuando tenías el poder, cómo administrar, cómo manejar, cómo legislar, qué tanto hay que aprender para ser legislador, qué tanto hay que saber negociar, qué tanto hay que saber entender al adversario, cómo piensa realmente el adversario y cómo puedes tú llegar a puntos de acuerdo con él, porque todos tienen representación electoral y por tanto todos tienen derecho a estar allí, incluso los más extremistas, ya estamos hablando de Podemos y Vox, en el caso de España. Los más extremistas de izquierda que hay son los de Podemos. Hay otros grupos más extremistas de izquierda por los que no vota ni su familia. A mí me toca, cuando estoy yo siempre he estado como representante de mi partido en las elecciones, y después tienes partido comunista de quién sabe qué, ponían un montón así de papeletas, porque en España tomas la papeleta del partido, la doblas y la metes en un sobre. Es la forma de votar, no se hace cruzando una boleta. Y ponían un taco así de papeletas y cuando contabas tenían 6, ¿no? Cuando los partidos normales tenían 200, 300 votos y Podemos 100 y ellos 12, 13, 6. Bueno, hay una izquierda más extrema, por supuesto, y una derecha más extrema que Vox y Podemos, pero tienes que negociar con ellos, tienes que hablar con ellos, tienes que sentarte y no ver en ellos al desgraciado que piensa unas cosas tan asquerosas como las que piensa Vox, sino a la gente que vota por ellos y preguntarte por qué. Todo eso no nos lo enseñaron. Nos enseñaron, como decía Pablo Iglesias, que la verdadera democracia era la dictadura del proletariado, porque en la democracia burguesa actual el proletariado no tiene la oportunidad de influir directamente de manera decisiva en la toma de decisiones. Porque la toma de decisiones tiene que ser una toma de decisiones marxista, no tiene que ser la toma de decisiones que pudieran ocurrírseles a los trabajadores cuando votan, digamos, por el Partido Socialista o incluso por el Partido Popular o incluso por Vox. Ahí están votando mal los trabajadores, creían los marxistas. Nadie enseñó a mi generación, a la parte más idealista, soñadora de la justicia, deseosa de igualdad, de solidaridad y de oportunidades para los más desprotegidos, nadie le enseñó cómo actuar, cómo ejercer el poder, porque por poco que sea el poder se ejerce o se pierde. Si tú tienes 3 representantes parlamentarios, tienen que ejercer el poder que representa ser tres representantes parlamentarios o eres irrelevante. Y sí, en ese sentido el guevarismo y el sueño guevarista y el sueño de la revolución y el sueño de la pequeña guerrilla que toma un país entero y lo transforma en el paraíso de los trabajadores fue absolutamente lesiva y sigue siendo lesiva para América Latina. Yo me acuerdo que teníamos en el salón de clase, y yo estaba en una escuela privada, no estoy reencontrando con mis amigos porque cumplimos 50 años de habernos graduado del bachillerato. Entonces hizo un grupo de WhatsApp, ya se lo imaginarán. Y teníamos un cartel del Che Guevara que decía: el revolucionario es el escalón más alto de la especie humana. Y algunos lo creyeron. Yo lo miraba con... yo fui compañero de viaje, pero nunca fui un fiel marxista, pero muchos lo creían vivamente y se echaron la vida allí. Yo creo que ha sido terriblemente dañino porque además esas posiciones extremas facilitaron la intervención estadounidense y el accionar de las élites más salvajes, cavernarias, inhumanas y brutales de las ultraderechas y de las milicias de los ejércitos en América Latina, ¿no?